eso yo le creo al Señor. Creo en Él. Debemos creer en su palabra. Porque el Señor acá nos dice que somos bienaventurados. Y debemos creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su palabra, gloria a su nombre. Yo creo en ti, Jesús. Creo en esas promesas. Creo en ti, Padre. Cierre sus ojos allí donde está y díganle: Señor, creemos en ti. Creemos en esas promesas. Creemos en tu palabra. Jesús, milagroso Señor, ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dile: creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe, dile. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe gloria, Señor. Recibe, Dios, recibe toda gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, Padre. Tú que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, recibe esta humilde ofrenda, Señor, esta humilde alabanza, Señor. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Santo eres.
donde estás. Señor, quiero magnificarme y glorificarme en tu presencia en todo momento. Quiero adorarte. Dile allí sentado, quiero alabarte, Señor. Quiero glorificar tu nombre en todo momento, en toda hora, en todo tiempo, Señor Jesús. Santo eres, Rey de Reyes. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva de tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús.
aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba lo que Él vive. ¿Quién vive? Y a su nombre, aleluya. Gloria a su nombre. Qué hermoso es alabar a Cristo, ¿verdad que sí? Qué hermoso es gozarse en su presencia. Qué maravilloso y grandioso es alabarle, adorarle, gozarnos en su presencia. En medio de la tribulación, en medio de cualquier adversidad, alabemos a Cristo. No cesemos de alabarle, no cesemos de cantarle cánticos de gloria, de alabanza, de poder, porque en medio de la alabanza el Espíritu Santo de Cristo se mueve. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Sálvanos, restauranos, avívanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, que se llenes tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Dile, Salvador, restaurador, avívanos, Salvador, restaurador, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, aleluya. Sálvanos, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa, aleluya, llena tu casa, aleluya. No se sienten, hermanos. Vamos a seguir de pie alabando. Vamos a seguir gozándonos en el Señor. ¿Cuántos
¿Cuántos quieren continuar? Aleluya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, Se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos danzaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. ¡Aleluya! Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. ¡Aleluya! Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.
gozo en su alma. Amén. Aleluya. Pastor Kenneth. Estamos hablando entonces de nuestra último. Vamos a ir cíclicamente. Cíclicamente es comenzamos con la oración, continuamos con la santidad, hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la evangelización y vamos a volver sobre la oración, vamos a volver, porque eso es inagotable, ¿ve? Esos son principios de vida y características del pueblo de Dios. Entonces, si de pronto y todo lo que está en la Escritura se puede circunscribir a la oración, a la santidad, a la presencia de Dios en su Espíritu Santo, básicamente en el Nuevo Testamento, y a la evangelización. ¿Ve? Todo. Si podemos, ahí se aglutina todo. Entonces, si nos mantenemos bien claro en esas 4 cositas, vamos a estar dentro del propósito y el diseño que Él le impartió a la iglesia. Muy bien, estamos hablando de una iglesia evangelizadora y ya hablamos, expusimos la palabra en Mateo 9, 35 al 38, ¿verdad? Y ya la predicamos y la repasamos, y solamente voy a mencionar los puntos principales de esa enseñanza, que son compenetrarnos con las multitudes, ¿verdad? Familiarizarnos con ellas, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, que debemos confrontarnos con las multitudes, ¿ve? La necesidad de la gente está frente a nosotros. Al ver a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y después hay un compromiso con esas multitudes, contraer una obligación, un ministerio de contacto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ella, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Entonces decíamos que para poder, para evidenciar nuestra pasión por la gente, teníamos que hacer los mismos pasos o ejecutar las mismas acciones que Jesús ejecutó, las cuales ya acabo de mencionar. Ahora, para hacer eso con propiedad, porque él lo hacía, él siempre lo hizo, desde que empezó su ministerio público y terrenal, él empezó de esa manera, como aparece allí, y nosotros ya lo estudiamos, y nosotros debemos hacer lo mismo. Ahora, él en el capítulo que sigue, que es en Mateo 10:1 y Lucas 9:1, ¿verdad? Que después del texto que ya estudiamos viene lo siguiente, porque Jesús termina diciéndole: vamos a orar porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y entonces comienzan a orar, y después que oran, dice en el capítulo 10 lo siguiente: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Y luego en Lucas 9:1, que es paralelo con Mateo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar toda enfermedad y dolencia. Entonces, una iglesia evangelizadora es lo que estamos estudiando y lo que debemos ser. Y una iglesia evangelizadora es una iglesia que ejerce la autoridad. Diga conmigo: ejerce la autoridad. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que ejerce autoridad. Ejerce autoridad. Hay autoridades de muchos tipos. Dentro de esos grupos de autoridades, las voy a catalogar así, pero bueno, las hay legítimas e ilegítimas. No concibo una autoridad ilegítima, pero hay pretensiones de autoridad.
y esas pretensiones de autoridad son ilegítimas, pues, porque toda autoridad tiene que ser legítima, porque si no, no lo es. Es un fraude, y un fraude es una contradicción a la autoridad. Entonces, la autoridad legítima es aquella que se ejerce, aquella que ejerce el poder sin que éste le haya sido otorgado por vías legales. Eso sería una autoridad ilegítima. Alguien que pretende ejercer el poder sin que éste le haya sido concedido por vías legales. Entonces, ningún poder ejercido fuera de las vías legales es genuino. Es una violación. ¿Ok? Esto hay que tenerlo claro, porque autoridad y poder son los dos lados de una misma moneda. No se puede entender uno sin el otro. Bueno, sí, si hay poderes ilegales, sí los hay. Por ejemplo, una mafia puede ser un poder. Hay mafias poderosas y la gente les tiene miedo. ¿Ve? Porque ejercen un poder, pero basado en el temor, en el miedo, en el asesinato, ¿no? Pero tienen poder. Satanás tiene poder, ¿ve? Pero es poder. Él vino a matar, a robar y destruir. Es un poder. Satanás es un mafioso. Así que los mafiosos son el retrato del diablo. En fin, quiero que estemos muy claros con lo que estoy diciendo. Por otro lado, la autoridad legítima es aquella que ejerce el poder mediante una concesión legal, jurídica del mismo. Eso es un poder legal. O sea, el poder legal es el poder autorizado jurídicamente. Ejemplo: un estado está constituido por poderes, ¿cierto? Poder ejecutivo, presidencia. Poder legislativo, Asamblea Nacional. Poder judicial, Corte Suprema de Justicia. Poder electoral, Consejo Supremo Electoral. Así se llamaba antes. ¿Cómo se llama ahora? ¿Ah? ¿Cómo se llama ahora? Poder electoral. Consejo Nacional. Ahora es nacional. Ok. Y desde luego el poder moral. Y hay otro poder aquí. No hay poder popular aquí. No hay poder popular. Poder popular. Poderes, ¿ve? Por medio de los cuales se organiza y se dirige todo un pueblo, toda una nación. El ejercicio de cualquiera de ellos sin la legalidad lo invalida automáticamente. No queda totalmente afuera. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos de acuerdo en esa lógica? Todos los países del mundo así se rigen, ¿ve? Y es así. Y las presidencias de una compañía tiene sus autoridades, tiene sus dependencias, y ve, y entonces hay una cascada o lineal, como sea que esté organizada, siempre hay poder y autoridad. Bueno, aquí en estos textos aparece
es que Jesús les entrega poder y autoridad a la iglesia. Tenemos que ahora ver en qué consiste esto para nosotros poder ejercerlo. Porque a veces la ignorancia impide el ejercicio tanto de la autoridad como del poder. ¿Ve? Voy a poner otro ejemplo. ¿Usted cree que una Glock 9 milímetros tiene poder? ¿Sabe lo que es una Glock? Una pistola 9 milímetros. ¿Tiene poder? Sí, ¿verdad? Sí tiene el poder para matarte si te pegan un tiro con ella. Un malandro puede tener una Glock y usarla, pero él no tiene la autorización para hacerlo. Pero un policía puede tener una Glock, ¿verdad? Y tiene la autoridad para usarla. ¿Lo ves? Y entonces la autoridad se refleja con una placa, ¿no? Placa que lo autoriza para ejercer lo que está dentro de su competencia. Por eso se le dice autoridades competentes, porque tienen una competencia. Es lo que les incumbe hacer lo que ellos hacen. ¿Ve? Si a ti vas en tu carro y entonces te suena una alarma atrás, ciudadano, oríllese, y tú pegas la carrera, se te van a pegar atrás y te van a caer a plomo. Y si te caen a plomo, ellos tienen toda la autoridad de hacerlo. ¿O no? Ciudadano, que le voy a disparar al aire, dispare todo lo que quiera, pero al aire de los pulmones suyos. Y tienen autoridad para hacerlo. Ahora, ¿qué autoridad tiene la iglesia y qué poder tiene? Ajá. Vamos a ver. De una vez se los digo. Haga así. Somos la fuerza especial de Dios aquí en la tierra. Percíbalo, entiéndalo, compréndalo y vívalo. A mí me encanta un programa, por cable lo pasan, una serie, ¿verdad? Se llama La Ley y el Orden. La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales. Bueno, hermanos, nosotros aquí somos un escuadrón de élite, así lo presentan. Es un escuadrón de élite para atrapar a los malandros que generan víctimas y para ayudar a las víctimas. Si nosotros no funcionamos haciendo eso, Dios se quedó sin el escuadrón. Qué lástima. Pero Dios estableció un escuadrón. Diga conmigo, un escuadrón. Y yo soy parte. Y voy a entender lo que debo hacer dentro de ese escuadrón. Ese escuadrón se llama iglesia. Por establecer una relación, una correlación, para que captemos bien la idea. Entonces, pues la Biblia afirma que toda autoridad pertenece a Dios y también que Él es el único que la puede conceder. Eso lo vemos claramente ahí en Romanos, donde dice: sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios, pues
obvio, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay peso en la forma en que Dios organiza las cosas. Así que un Estado no está organizado así fortuitamente, ya eso estaba maquinado por el mismo Dios. ¿Ve? Esos lugares de autoridad desde donde se ejerce el poder. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar algunos aspectos de esta autoridad como lo leímos en Mateo 10:1 y en Lucas 9:1. Primero, lo primero que debemos pues, el primer aspecto que debemos considerar, entender para poder movernos en el ejercicio de la autoridad es la entrega de autoridad. Dice allí, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Jesús entrega autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús es el que la posee. Primero, por ser Dios humanado, y porque es algo que queda notoriamente evidente en los evangelios. ¿Ve? En los evangelios eso queda muy clarito. Fíjese, vamos a ir rápidamente, por ejemplo, a Mateo 7:28. Mateo 7:28 dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como quien tiene autoridad. La gente percibió esa autoridad en su palabra. La palabra que salía de la misma boca de Jesús era una palabra autoritativa. ¿Ve? Y ya vamos a ver no solamente su enseñanza, sino también en otras dimensiones el ejercicio de esa autoridad. Mateo 20, también vamos a ver Mateo 6. Mateo 6 dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, tal autoridad a los hombres. ¿Lo ve? Y Marcos 1:27, como dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Bueno, entonces había un ejercicio de la autoridad en Jesús, en su palabra, en lo que él ministraba sanidad, en lo que él echaba fuera a los demonios. Era el ejercicio de autoridad. Eso es su ministerio. Pues si usted lee los 4 evangelios, usted va desde que empieza hasta que termina. Este es el ministerio de Jesús en el ejercicio del poder y la autoridad. Amén. Amén. Estamos captando, ¿verdad que sí? Clarito, más claro no puede estar. Entonces Jesús es la fuente de autoridad. Es la fuente de autoridad innegablemente, porque nos lo enseña la Sagrada Escritura de esa manera. Y Él pues la ejerce. ¿Ok? Pero Él la entrega. Él le entrega esa autoridad. Ahora, el tipo de autoridad, esto es bueno que lo entendamos, ¿sí? Ya lo hablé, pero vamos a verlo desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. El término utilizado para autoridad en griego es exousia, exousia. Diga conmigo, exousia. Ay, pastor, ¿y qué vamos a hacer nosotros con esa palabra? Nada. Pero le quiero decir, esa es la palabra que aparece allí en el Nuevo Testamento, en el original en que fue escrito, y yo se la traigo para explicarle qué significa esa palabra. ¿Ok? Sí, autoridad. ¿Ok?
Pero ese término era empleado dentro del marco jurídico significando la legalización de una acción. Es una palabra de carácter jurídico con la que se legisla, se legaliza o se prohíbe una acción. Ese es el término allí empleado. Y vamos a ver algunos ejemplos para captar mejor el sentido del concepto. ¿Ok? Mire lo que dice en Mateo. Ya voy, Mateo. Ya va. Mateo 12. Vaya conmigo a Mateo 12, 1, el 2, y luego saltamos a Mateo 12, 10. Dice así: en aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo, lo que no está legalizado. Tus discípulos están infringiendo, porque ahí la palabra es autorización. En el día de reposo no hay autorización dentro de la ley mosaica para hacer lo que tus discípulos están haciendo. Tus discípulos están quebrantando la ley. Entonces, eso es para que usted vea el término de autoridad. Tus discípulos están fuera de la ley mosaica, pues. Entonces no tienen autoridad para hacer eso. ¿Quién les dio esa autoridad? ¿No? Bueno, ahí en Mateo está clarito. Fíjense lo que dice el 10, 12:10. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, porque lo querían poner a transgredir la ley. Para poder acusarle: ¿es lícito? Ahí está la palabra, lícito. ¿Ah? Lícito. ¿Es lícito? ¿Es lícito? Le preguntan: ¿es lícito sanar en día de reposo? ¿Es legal? ¿Hay autorización para hacerlo? Jesús dice: no, güey, chica, ¿qué? No tan perdido. Extiende tu mano, no juegue. Para mostrarles a ver si tengo o no tengo autoridad para sanar en el día de reposo, no juegue. Si a ustedes se les cae un burro en un hueco en el día de reposo, ¿lo dejan morir en el hueco? Les dice Jesús. No, ¿verdad? No vale cualquier ser humano más que un burro. Pues para que sepáis que sí tengo autoridad, pum, y ejecuta la sanidad. Esa es la palabra clave que tenemos que comprender. Diga conmigo: legalización, ¿verdad? Entonces es la legalización de una acción. Legalización de una acción. Podremos rematar con Hechos. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 26. Y esto, mire lo que dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes. Aquí está la palabra: habiendo recibido
poderes, aquí la palabra es autoridad, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces, la misma palabra. Si a Pablo le preguntaba, agarraba un cristiano cuando él perseguía a la iglesia, ven, agárrenmelo ahí. Y lo agarraba y pasaba por ahí un soldado romano y decía, ay, ¿qué estás haciendo tú? Aquí los únicos que arrestamos somos nosotros. Pablo dice, ¡pam! Le sacaba el papel. Mira, autorizado. Ah, está bien, pues. Esa es la palabra que tenemos que comprender. ¿Okay? Ese es el tipo de autoridad que se nos concede. Ahora escúcheme. Vamos aquí a una aclaratoria y a una aplicación. Esta autoridad concedida a los discípulos significa que las acciones que ellos ejecuten, o sea, la misión que están a punto de comenzar, está autorizada y está legalizada por Dios. La acción de los discípulos lleva impresa la firma del Altísimo y del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos aquí autoridad y poder. Nosotros vamos a incursionar en el reino satánico y vamos a hacerlo con la autoridad que tenemos de Dios y de Jesús de Nazaret. Policía que le tenga miedo al diablo. Escuadrón de élite que se esconda cuando salga un malandro y un malandro empiece a echarle plomo. No es digno de estar en ese escuadrón, Carrizo. Y hay cristianos que no pueden ver un demonio. Ay, ¿qué pasa, hombre? Usted me empieza a echar fuera a los demonios, o se busca otro escuadrón. ¿Ah? Silencio pedagógico. La autoridad es el ejercicio legítimo del poder. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuál es el poder? El poder. Vamos a entenderlo bien claro, que lo sabemos, pero quiero darles un repasito. Ahí la palabra poder es dunamis, en griego. Diga conmigo, dunamis. ¿Qué voy a hacer yo con esa palabra en griego? Nada. Pero sepa que de ahí se deriva la palabra dinamita, dunamis, en el español, y también dinamo. Ambos tienen que ver con poder, ¿verdad? El generador del carro es el dinamo que carga la batería para que el carro ande. Sin dinamo no anda el carro. Un poder, necesita un poder generador. Y él entra en movimiento. Eso que está ahí lo produce un generador, la electricidad. Por lo que funciona todos los aparatos eléctricos. Surge de un generador. O en guri o en un ¿cómo le dicen? Un rotor que funciona con gas o con diésel. Pero siempre eso lo produce un generador. 220, 400, tiene voltaje y amperaje. Métale el dedo pues a un 220 o a más voltaje con mayor amperaje. ¿Ah?
sí, unos 800 voltios con yo no sé cuánto amperaje. Es que lo pulveriza. Poder. O dinamita, si quiere fúmese un cartucho. Con esos ejemplos estoy reflejando lo que significa poder, hermano. ¿Sabe qué pasa? Yo quiero que lo vea así. ¿Sabe cómo lo debe ver el diablo y los demonios? Con una placa aquí. Y usted hace así. Menos mal que tengo la chaqueta esta vez. No me traje, yo tengo una, no es de verdad, es de juguete, pero se parece a una de verdad. Una vereta de balines para matar ratoncitos, ratas cuando se me atraviesan, o gatos o lo que sea. Si me vienen a estar rompiendo la basura y se me desatra en la casa, y ¡pam, pam, pam, pam! Una vez conseguí como a 5 gatos dentro del patio de la casa, desbaratándome la bolsa de basura, hermano. Y los voy a cazar. Y salí, no, y pam, 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 hasta el día de hoy, hermano. No es que los tuve que sacar muertos, sino que dijo, ay, no me meto más. Entonces, míreme. No, que se endemonió una persona allá a las 5 de la mañana. Me están tocando la puerta, me están fastidiando. A mí me ha pasado. Usted llega y se coloca su placa y se monta su globo. ¿Dónde está el malandro? ¿Está entendiendo la conciencia que usted debe tener como miembro de la iglesia de Cristo? ¿Ve? Dunamis es fuerza o potencialidad o potencia dispuesta a ponerse en práctica. En Jesucristo este poder, obvio, fue la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde lo reflejó Él claramente? Lucas 4:17 al 21, que dice: Jesús recibió este poder cuando el Espíritu Santo, inmediatamente antes de comenzar su ministerio público terrenal, Él fue a bautizarse con Juan, y Juan pues lo bautiza, y el Espíritu Santo desciende sobre Él en una forma visible, corporal, como, no es que es una paloma, sino como una paloma. Eso fue lo que visibilizaron. Oye, parece eso, ¿no? Y comenzó su ministerio terrenal, que ustedes ya saben cómo se relata el ministerio terrenal de Jesucristo. Pero en Lucas, él mismo dice esto: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, poder en la palabra, las buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sanidad interior, a pregonar libertad a los cautivos, liberación de poderes opresivos, y vista a los ciegos, tanto espiritual como material, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Mírenme, yo soy el cumplimiento, les dijo Jesús. ¿No ve? Entonces, de esa manera concibió Jesús el ejercicio del poder dentro de una misión que le había sido encomendada por Dios como el ungido,
el Mesías, el Cristo. Esto es importante entenderlo, hermano. Muy importante. Entonces, eso es así. Hay una relación estrecha entre autoridad y poder. La autoridad radica en la misión y el poder en el envío del Espíritu Santo. La misión. ¿Por qué la misión? Porque es donde Jesús comienza a ejecutar el propósito de Dios, y Él empieza a ejecutar ese propósito de Dios con autoridad y con poder. ¿Ve? Entonces, autoridad, autorización, lo que va a hacer Jesús lleva la autorización del Padre. El poder con el que Jesús va a ejecutar la acción del Padre es el Espíritu Santo de Dios. Jesús lo dijo claramente. En Mateo dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y Lucas lo traduce: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dedo de Dios y Espíritu de Dios es lo mismo. Yo generalmente a los demonios les digo: mira, el dedo de Dios. ¿Y ustedes creen que pueden quitarle la mirada? Yo hago así y los demonios ¿qué? Y le hago así y los demonios. Y le digo: ¡fuera! Y ¡zum! Salen los demonios. Ponga el dedo así. Poder, iglesia del Señor. Tienes poder, tienes autoridad. Eres el dedo de Dios en esta tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué concepto hay de iglesia? ¿Está dejando de gustarle esta iglesia? ¿O le está dejando, o no le, o está dejando de gustarle, o le está gustando cada vez más? Usted decide a qué escuadrón va a pertenecer. Usted está siendo entrenado, porque ningún soldado y ningún policía sale a enfrentar a los malandros si no es entrenado. Este es su centro de entrenamiento. Y prepárese, porque es que vamos a orar antes de salir de aquí, para que usted se le presenten esta semana 3 y 4 o 5 endemoniados. Usted va a ir caminando por la calle y se le va a aparecer uno. No, hermano, usted sabe dónde vive un endemoniado, usted sabe dónde hay. Díganme dónde hay, porque es que vamos para allá. En Mercamara. Vamos a hacer una incursión en Mercamara. A donde estén esos demonios, tiene que ir el escuadrón. Con 5 está bien, o 4. ¿Cuánto oramos para que nos aparezcan esta semana? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Ah, tú quieres uno por día. Uno diario.
¿Cómo los quiere? ¿Malandrines o malandrotes? Bien cruzados, bien de los bravos, de esos que están armados hasta los dientes. ¿Cómo les gusta? Como sea. Como sea, le sale un animal de esos gorilas que yo lo llamo unos quincones. Ay, iglesia del Señor. Fuerza, poder. Entonces hay una relación estrecha entre autoridad y poder. La autoridad radica en la misión y el poder en el envío del Espíritu Santo. Esto queda ratificado ahí en Hechos 1:6. ¿Qué dice Hechos 1:6? ¿Qué dice Hechos 1:6? Bueno, vamos a leer el 8. Texto harto conocido. Dice: pero recibiréis poder. Ya se los entregó allá y ellos empezaron a ejecutarlo. Pero ahora viene la confirmación de esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entrega de poder, ejercicio de la misión van juntos. Hermanos, cuando queremos ejercer el poder fuera de la misión, estamos fuera de orden. El poder es para ejercerlo dentro de la misión que Dios le entrega a Jesús y que Jesús nos entrega a nosotros. ¿Lo ve? Cuando leemos el libro de Hechos, en los primeros capítulos del libro de Hechos se dejan ver las prioridades de los ministerios de los apóstoles. Primero, ministerio de la palabra, capítulo 2 en adelante. Luego, ministerio de sanación, capítulo 3 adelante. Y luego ministerio de liberación de espíritus malos, capítulo 5 en adelante. Es la iglesia. ¿Me está entendiendo? Ahora, última parte. No es la última parte, es la segunda. Sí, voy a correr un poquito. El propósito de la autoridad. La autoridad de Jesús está ligada a la misión, como ya lo hemos visto, que recibe por parte de Dios como Mesías. Ya lo vimos. La liberación de opresión demoníaca para echarlos fuera. He aquí os doy poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera. Eso es lo que le dice Jesús al entregarle la autoridad a sus discípulos, a nosotros la iglesia. Liberar a las personas de espíritus inmundos que están destituidos de la presencia de Dios por su calidad de sucios, impuros y depravados. Estos espíritus están en radical oposición a Dios. Es necesario echarlos fuera, sacarlos de donde han hecho morada, erradicarlos del corazón de los hombres y de mujeres, ¿verdad? Echarlos fuera, porque es que se meten en estructuras sociales, se meten en las estructuras sociales de un país, se meten en las estructuras políticas y económicas y aún culturales. Acuérdense que tiempo atrás estudiamos que los principados y las potestades y los gobernadores y las huestes de maldad en las regiones celestes operan sobre naciones. Es una jerarquización. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Así que podemos echar fuera un demonio de una persona, pero Jesús a esas potestades y a esos principados los exhibió públicamente derrotados en la cruz y en la resurrección.
De modo que lo que están ejerciendo ahorita es un poder que Dios no les quitó. ¿Ve? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué siguen operando? Porque es que la iglesia tenía que hacer algo, ¿no? Se iba a quedar aquí. Hermanos, como iglesia tenemos autoridad. Lo que pasa es que la iglesia no ejerce estas cosas y son muy pocas las iglesias que tienen conciencia. Esos principados y esas potestades que Jesús derrotó, porque su redención en primer término es para la humanidad, pero en segundo plano es cósmica. Todo el cosmos, hay una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra, es cósmica. Y cuando se habla de conglomerados humanos, culturas que generan criterios opresivos, cuando estructuras económicas generan cuestiones de carácter opresivo, cuando estructuras de orden social generan carácter opresivo, entonces todos los que están bajo eso son seres humanos. Entonces yo puedo echar fuera un demonio y debo hacerlo, pero hay jerarquías mayores. ¿Okay? Y a esas las atacamos uniendo, no nuestras perdóneme ahí, vamos a cambiar, con misiles. Vamos a disparar con misiles de largo alcance y de gran poder. Y todavía están allí porque la iglesia del Señor no ha tomado conciencia de que ella es la representante del reino de Dios en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, pero ya Jesús hizo lo suyo. Él agarró a los principados, a las potestades, a los gobernadores y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo está utilizando una imagen victoriosa del general que viene de la guerra. Y el general viene de la guerra encabezando una marcha, tan en su caballo, praca, 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 praca. Detrás del general viene su caballería, vienen los soldados de a pie. Atrás vienen todos los prisioneros que fueron cautivos por ese ejército, encadenados. ¿Está entendiendo la imagen, Paulina? Ya nuestro general conquistó. Somos su ejército. Si lo está entendiendo, denle un fuerte aplauso al general, al Rey de Reyes, al Señor de Señores.
el Dios de los ejércitos. No, no pierde una. Bueno, echar fuera esa partida de zángano. Si usted está entendiendo todo esto y lo está asimilando y lo está captando y ya está puliendo la placa, ¿verdad? Y ya tiene casi la mano en el gatillo aquí. Allá afuera está alguien que está temblando. Allá afuera hay alguien que está asustado. Y perdónenme la expresión, allá afuera hay alguien que está para no decir la palabra. Ajá. Salga de aquí. Ajá. Cuando salga se. Ajá. Hermano, esto con respeto y seriedad, aquí no está, yo lo estoy poniendo un poco jocoso, ¿no? Para la asimilación, pero esto es extremadamente serio, absolutamente delicado. Aquí está en juego la salvación de la humanidad entera. Aquí está en juego la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Aquí está en juego el plan y el proyecto de Dios para la salvación de la humanidad. Aquí está en juego la persona del Dios santo y omnipotente que envió a Jesús de Nazaret. Aquí está en juego Jesús de Nazaret mismo. Aquí está en juego el Espíritu Santo de Dios. Aquí está en juego la iglesia de Cristo. Aquí está en juego el futuro de la humanidad. Esto es serio. Esto no es para tomarlo a la ligera. Esto no es para tomarlo a modo de, bueno, vamos a jugar al evangélico y a la iglesia. Echar fuera a los demonios, diga, echar fuera a los demonios. Donde quiera que estén metidos los muérganos. Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanar toda enfermedad y toda dolencia. Literalmente prestar servicio de sanidad a los enfermos. La palabra enfermo sugiere enfermedades corporales y mentales que produzcan un alto grado de aflicción, ¿verdad? Mientras que dolencias es un padecimiento menos agudo, una debilidad corporal o del ánimo. Algunas versiones traducen achaques y es correcto la palabra achaque. Entonces es un servicio de administración sin límites, toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué?
Usted tiene la autorización y tiene el poder para ejecutarla. Entonces, finalizo. Los requisitos para el ejercicio de la autoridad. Porque no todos pueden ejercerla. No todos pueden ejercer autoridad y poder, aunque ya se los he anticipado, ¿verdad? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad y poder para que echasen fuera los demonios y para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Deje esta parte de último. Me dediqué a la entrega de la autoridad. Pero ¿a quién se la entrega? Llamando, diga conmigo, llamando. Para ejercer la autoridad y el poder de Jesús se necesita haber sido llamado. Si usted no es un llamado, no pierda el tiempo y ni se le ocurra incursionar en esta misión que solo la puede llevar un escuadrón calificado. Y tiene que haber sido llamado. Levanten la mano los que han sido llamados aquí por Jesús de Nazaret. Si usted no ha sido llamado, espere que lo llame. Espere que lo llame. Y lo puede llamar hoy, si no ha recibido el llamado de Dios hoy. Llamado. Ser miembros del pueblo de Dios, llamando a sus 12. Y yo le he dicho que 12 es representativo del nuevo pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel, Antiguo Testamento. Los 12 discípulos es el nuevo pueblo mesiánico de Dios. Ellos y los que han de creer por la palabra de ellos, o sea, nosotros y todos los cristianos de la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro, son el pueblo de Dios. Estamos dentro del concepto del nuevo pueblo de Dios. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Somos ese pueblo. Y cuando Jesús elige a los 12 es el que está eligiendo un nuevo pueblo de Dios. Y lo que está haciendo con los 12 lo está haciendo con todo el pueblo de Dios que viene después de ellos. Así como cuando Adán pecó toda la humanidad en él. No, esto a mí no me toca, eso le toca a los 12. Yo soy de esa gente que cree que eso nada más que para los 12, que eso pertenece nada más al tiempito de Jesús, porque nada más que en el tiempito de Jesús estaban los enfermos y los endemoniados. El resto de la historia y el resto de la humanidad, no. Es ilógico ese razonamiento. Negacionistas se llaman ese grupo de cristianos. Los negacionistas, los que niegan, no creen ni que las moscas vuelan. La iglesia esa, la iglesia negacionista de lo que Dios dice, la iglesia apóstata, la iglesia que no le cree a Dios y se refugia en unas teologías sin fundamento escritural ni bíblico. Y hay teologías escritas por el mismo diablo. Llamando a sus 12. Pero llamando a sus 12, ¿qué? Discípulo. Diga discípulo. Porque Jesús no conoce pueblo que no sea discípulo. Porque Jesús no conoce gente que haya llamado que no sea su discípulo. Todos los llamados, todos los que son pueblos son discípulos de Él. Levanta la mano a los discípulos. Apláudanle a Dios a los discípulos. Y dígale gracias Jesús porque soy tu discípulo. Soy tu pueblo. Soy tu iglesia. Soy tu llamado.
o tu llamada. Y yo le dije, yo cité a Marcos en otra ocasión, lo voy a volver a leer. Después de esto subió, porque cada evangelista le pone una gota. Mateo habla de autoridad, Lucas habla de poder y autoridad, y Marcos, mire cómo dice, Marcos 3, 13 al 15. Después subió al monte y llamó así, hacia él pues, a los que él quiso. Yo me quiero detener aquí a los que él quiso. Diga conmigo, a los que él quiso. A los que él quiso. Diga conmigo, yo estoy aquí, llamado por él, porque él quiso. Él quiso. Él quiso. No porque usted quiso, no porque su papá quiso, porque su abuela quiso, fue porque Jesús quiso. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. ¿Cuántos vinieron a él? ¿A cuántos llamó y cuántos vinieron a él? De los que están aquí, los 12 están por allá, ya se murieron y están coronados en la gloria. A mí me importan los que están aquí ahorita. ¿Cuántos de los que están aquí fueron llamados por él? Porque él quiso. ¿Y cuántos vinieron a él? Claro, si no hubieran venido a él, no estuviera aquí. Ajá, a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció. Esta es una palabra, cuando se habla de establecer, es una cosa que queda firme ahí, que no se mueve con nada. Los estableció. Diga conmigo, yo soy establecido. A mí no me mueve nadie. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte. Nada me mueve del amor de Dios, que me ha establecido como su pueblo, como sus llamados, como sus discípulos. ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con él. Y vinieron a él y los estableció a 12 para que estuviesen con él. Dígalo 3 veces: para estar con él, para estar con él, para estar con él. Porque sin él ni a la esquina. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero conmigo, bueno, invertamos el orden. Para el que cree en él, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Miremonos desde ese ángulo. Ay, iglesia, no sé si se imagina el peligro espiritual que representamos para el reino satánico. Esto es radical, es definitivo, es conclusivo. Lo que la iglesia tiene que hacer para que estuviesen con él, y para enviarlos. Y para enviarlos, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Por eso la semana pasada hablamos de sacar a pasear a Jesús, ¿se acuerda? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos, como Pablo, dicen: no vivo yo, mas vive Cristo en mí? No tenga Cristo encerrado, sáquelo a pasear. Porque recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, echando fuera los demonios, sanando toda enfermedad. Venga, a Jesús no le gusta estar encerrado en un templo. Si le gusta, por un tiempo.
Pero una iglesia que se quede encerrada en el templo todo el tiempo, manteniendo las manos hacia arriba y no extendidas hacia las personas que tienen necesidad para sanar, porque Jesús tocaba y sanaba, y Jesús con el dedo de Dios echaba afuera. ¿De qué? Entonces, arriba, así. Y así. Bueno, listo, ya vamos, ya terminé. Discípulos. Pero no son. Ahí hay una palabrita, es la más cortica de la declaración. Llamando a sus 12 discípulos. ¿Cuál es la palabra más cortica? No. Escuchen, mire. Llamando a sus 12 discípulos. Pero no me refería a esa. Me refería a sus. Gracias, hermana, por corregirme. Sus. Diga sus. Sus. ¿Eso es un qué? ¿Un pronombre? ¿Un pronombre? Posesivo. Sí, pronombre posesivo. Son de Él. Son sus de Él. Le pertenecen, hermano. Son de su propiedad. ¿No sabéis que no sois vuestros? ¿No sabéis que no sois vuestros? Y que el Espíritu Santo os anhela celosamente. Porque somos sus. Diga conmigo, sus. Soy de Él. Hermano, y con esta conciencia, con esta claridad de pertenencia, que soy de Él y que no soy mío, que soy de Él, de Él. Una iglesia así es una iglesia evangelizadora y es una iglesia que ejerce su autoridad para la extensión del reino de Dios en todos los ámbitos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.